Solo quiero tomar una cosita más en cuanto al amor de Dios. Y vamos a hacer una pequeña dinámica con este versículo. En realidad son dos versículos, pero es un versículo que se encuentra en Juan 17 y es el versículo 23. Juan 17, versículo 23. Este capítulo lo vamos a ver mañana un poquito, en un contexto un poco diferente, pero ahorita solo queremos ver un versículo que es el 23 y la última parte del versículo. Este capítulo es la oración del Señor Jesucristo, se llama la oración sacerdotal, porque Él está orando por nosotros, está orando por los que estaban a su alrededor, sus discípulos, pero también los que iban a creer como resultado de ellos, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Uno puede decir que esta es la oración que el Señor Jesucristo oró por ti y por mí. Y en el versículo 23 de Juan 17 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y aquí viene la parte que yo quiero señalar, que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. En realidad lo que está diciendo es lo siguiente, que Dios el Padre, quien ama al Señor Jesucristo en forma perfecta, nos ama a nosotros de la misma manera que ama al Señor Jesucristo. Leámoslo con cuidado. Dice, y que los has amado a ellos, como decir a nosotros, de la misma manera que también a mí me has amado. Para nosotros la tentación sería que Dios tiene un amor para el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el primogénito Hijo de Dios también, que Dios el Padre tiene un amor para Él y tiene otro amor para nosotros, un amor inferior. Pero el Señor Jesucristo está declarando que el amor de Dios Padre para con nosotros, que Dios te ama a ti, lo voy a poner de esta forma, Dios te ama a ti de exactamente la misma manera que ama al Señor Jesucristo. Su amor por ti no es ni en la más mínima forma menor o inferior al amor que Él tiene para el Señor Jesucristo. Cristo aquí está orando que nosotros nos convenzamos de que el amor de nuestro Padre para con nosotros es igualito al amor que Él tiene para el Señor Jesucristo. Y por lo tanto Él dice, y que los has amado a ellos de la misma forma, al mismo grado, de la misma manera, con la misma amplitud, con la misma profundidad que me has amado a mí. En realidad, en un sentido, Dios nos ama más a nosotros que al Señor Jesucristo. En un sentido. ¿En qué sentido? Ahí en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo oró, Padre, que si fuera posible que esta copa pase de mí, ¿verdad? De todo ese sufrimiento y todo lo que Él se estaba enfrentando en ese momento ahí, al ser entregado a los enemigos, a ser crucificado, todo lo que eso significaría. Y ora al Padre, si fuera posible. Sí, el Señor Jesucristo no quería sufrir, no era que
Para él el sufrimiento, su reacción al sufrimiento es la normal, la de cualquier persona. A nadie le gusta sufrir, ni siquiera al Señor Jesucristo. Y cuando él oró a Dios Padre, en efecto, dijo, mira, yo te amo mucho, pero amo a ellos tanto que prefiero sacrificarte a ti por ellos. Así es mi amor por ellos. Por eso digo que el amor de nuestro Padre, en un sentido, es mayor la que Él tiene por nosotros que la que tiene por el Señor Jesucristo, porque prefirió sacrificar a Él para salvarnos a nosotros. Ahora, en realidad, eso no es posible que nos ame más que a Jesucristo. Teológicamente hablando, eso no es posible, porque su amor es completo y es perfecto. Él no conoce un amor inferior. Su amor siempre es de primera calidad. Su amor no es un amor así por algunos, otro amor así por otros, un amor así para los demás, un amor así. No. Su amor es un amor perfecto. Siempre es un amor perfecto. Pero les quiero hacer esta pregunta. ¿Hay algo que usted pueda hacer, lo que fuera, algo que usted pudiera hacer para que en este momento Dios le ame más a usted de lo que le ama ahora? Si yo solo pudiera hacer eso, Dios me amaría más de lo que me ama ahora. Si fuera así, ese papelito con los hoyos no tendría sentido. Ahí en la historia del hijo pródigo se ve la gracia de Dios y el amor de Dios derramado en aquel que no lo merece, no en aquel que cree que lo merece. No hay nada que tú puedas hacer para que su amor por ti sea mayor de lo que es en este mismo momento. Absolutamente nada. Ahora voy a hacer una pregunta un poco más difícil. ¿Hay algo que tú puedas hacer para que su amor sea menos de lo que es en este momento? Absolutamente nada. Tú podrías decir, bueno, entonces yo tengo licencia para salir a pecar, porque Él me va a seguir amando. Otra vez llegamos a esa misma objeción. La objeción que el apóstol Pablo entendía muy bien sería nuestra objeción. ¿Verdad? Si su amor es incondicional, y lo es, si su amor es incondicional, un amor perfecto por nosotros, ese amor nos va a llevar a pisotear a Él, a darle puntapiés, a escupir en su rostro. Todo lo contrario. Yo le he dicho muchas veces, sabe que mi esposa me ha salvado la vida. La verdad es que yo le debo la vida a mi esposa. Me ha salvado la vida muchas veces. Muchas veces me ha querido ahorcar y no lo ha hecho. Y justamente también me ha querido ahorcar. Todo lo que ella ha aguantado, ¿verdad? Una vez me dijo mi jefe ahí de nuestra misión, me dijo, sabe, yo siempre he sabido que tu esposo es un ángel. Solo un ángel podría aguantar por 42 años.
Y es verdad. Ahora le quiero hacer esta pregunta. Su amor que ella tiene por mí me hace pensar de traicionar a ella, de darle de puntapiés. No, es todo al contrario. Y aunque su amor no es como la del Señor Jesucristo, en su perfección, aún así, su amor, en vez de decir, ¿sabe qué? Voy a ver cómo la puedo herir, cómo la puedo ofender, cómo la puedo lastimar. No, es todo lo contrario. Su amor me motiva a amarla. Me motiva a cuidarla. Me motiva a agradecerle por salvarme la vida tantas veces. El amor del Señor Jesucristo no es un amor que nos motiva a escupir en su rostro. No es así. El hecho de que su amor es incondicional nos motiva todo al contrario. Yo pudiera hacer esto o lo otro y Él me continuaría amando, pero ¿cómo voy a traicionar un amor así? ¿Cómo voy a pisotear un amor así? Un amor que todo lo sufrió por mí, que todo lo ha hecho por mí. Entonces, yo quiero hacer una pequeña dinámica en este momento, porque vamos a ir a Mateo, capítulo 3, versículo 17. Mateo 3, versículo 17. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, se escuchó una voz del cielo para que todo el mundo supiera cuánto Dios el Padre le amaba. Y esa voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo quiero esta mañana que usted tome este versículo y diga lo siguiente a Dios: yo soy tu Hijo amado, en quien tú tienes complacencia. Ponga tu nombre ahí. Carlos Herrera Sandoval, ¿verdad? O cualquiera que sea su nombre. Soy tu Hijo amado, en quien tú tienes complacencia. ¿Tú crees que esas palabras fueron solamente para el Señor Jesucristo? Esas palabras fueron para todos sus hijos. Su amor por ti, ahí cuando Él declaró su amor por el Señor Jesucristo, su amor por ti no es en lo más mínimo menor que la que Él declaró ahí al Señor Jesucristo mismo. Tú puedes decir, yo, Padre, soy tu Hijo amado. Tú te puedes colocar ahí en medio del Jordán, donde el Señor Jesucristo fue bautizado. Tú estabas ahí, porque el Señor Jesucristo es tu representante, así como Adán es el representante de toda la humanidad. Y en Adán todos pecamos. Él, si es tu Salvador, Él es tu representante. Tú estás en Cristo. Dios el Padre te ve a ti y me ve a mí como si tú y yo fuésemos el mismo Señor Jesucristo. Él te ama a ti y me ama a mí de la misma forma, en el mismo grado que ama al Señor Jesucristo. Voy a dejar un minuto para que tú le agradezcas al Señor.
y ores esta oración, pero coloques ahí tu propio nombre. Muy bien. Este cuadro que viene de Efesios, les quiero decir que Efesios se divide en dos partes, capítulo 1 al 3, tiene que ver con la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho, especialmente lo que ha hecho la persona del Señor Jesucristo por ti y por mí. Capítulo 1, 2 y 3. Y en los capítulos 4, 5 y 6, esa gracia, ¿cómo impacta mi vida? Muchas veces se predica de los capítulos 4, 5 y 6 sin relacionar esos últimos 3 capítulos a la obra de Dios en los primeros 3. Y cuando se desliga de los primeros 3 capítulos, se da a entender que nosotros podemos hacer eso, lo que ahí nos piden, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras esposas como el Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya pues maridos, ¿verdad? Amen a su esposa así como Cristo. ¿Verdad? Échenle ganas. Y si eso no es suficiente, échenle más ganas. ¿Verdad? Pero cuando nosotros vemos la relación entre los últimos 3 capítulos a los primeros 3, y vemos que hay una relación inquebrantable entre los dos, que los resultados en nuestra vida, en los últimos 3 capítulos, es el resultado de la obra de Dios en los primeros 3. Está basada en la obra de Dios en los primeros 3. Y al entender eso, nosotros entonces captamos la importancia de la gracia, porque la gracia de Dios nos transforma. Al pie de la cruz somos transformados y viene a ser una realidad lo que está comenzando con el capítulo 4 en adelante. Ahora, aquí vamos a estar viendo las riquezas de la gracia de Dios y cómo impacta nuestra vida. Aquí en Efesios 1:7, veamos lo que dice en cuanto a las riquezas de la gracia de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí nosotros tenemos una deuda con Dios. Esa deuda es nuestro pecado. Somos deudores a la justicia de Dios. Y aquí se nos dice que conforme esas riquezas, esa deuda fue pagada. Ahora, yo tengo unas deudas muy importantes. Estoy hablando económicamente. Compré un apartamento en Brasil, claro que en un préstamo, lo estoy pagando. Después, por unas circunstancias muy difíciles de nuestra hija mayor, tuvo que huir de México y realmente estaba huyendo para salvar su vida y la de nuestra nieta. Compré una casa en los Estados Unidos. Esa deuda es a 30 años. Yo creo que a lo mejor mi hija va a tener que terminar pagando esa deuda. A lo mejor yo no estoy aquí de aquí a 30 años para terminar de pagarlo. Vamos a suponer que recibo una linda carta del banco que dice: Señor, le tengo buenas noticias. Su deuda ha sido cancelada. Su deuda ha sido pagado por completo. Ay, qué buenas noticias, ¿verdad? Qué lindas noticias. Usted ya no debe nada. Imagínense. Si yo espero que esa carta llegue, a lo mejor me muero primero, ¿verdad? Esa carta no va a llegar. Pero vamos a suponer que llegara. Pero en realidad, aquí nos está diciendo que de las riquezas de la gracia de Dios, esa deuda ha sido cancelada por completo.
Ahora, esas son buenas noticias, esas son buenas nuevas. Es parte de las buenas nuevas del Evangelio. Y muchos de nosotros vivimos a base de que nuestra deuda ha sido cancelada. Ya no debemos nada. Ahora tenemos libre entrada. Dios, somos aceptos por Dios. Porque esa deuda nos separaba de Dios. Y si nosotros tuviéramos que pagar esa deuda, lo pagaríamos por toda la eternidad. Porque es una deuda infinita. Es una deuda infinita porque nuestro pecado ha sido contra un Dios infinito. Si yo mato una mosca, bueno, lo maté. Si yo vengo aquí y al pastor Pablo le doy un puñetazo, ¿cuál es más serio, matar una mosca o darle un puñetazo a él? Un poco más serio, darle un puñetazo. Estoy cruzando la calle, ahí está un policía, le doy un puñetazo. Uy, más serio. Estoy visitando en Washington, D.C. y presidente Obama sale de la Casa Blanca y le doy un puñetazo. Uy, peor que un policía, ¿no verdad? Yo creo que va a ir mucho peor. ¿Por qué lo digo? Estoy diciendo que la ofensa es serio. Yo no maté al presidente, ni maté al policía, ni maté aquí al pastor Pablo. Pero sí maté a la mosca. Pero la ofensa depende a quién uno ha ofendido. La seriedad de la ofensa depende contra quién fue. Nuestra ofensa aquí es contra un Dios infinito. No fue contra Obama, ni ningún otro presidente. Fue una ofensa infinita. Pagar esa ofensa requiere un pago infinito. Cristo pudo pagarlo porque Él era el unigénito Hijo de Dios, uno con el Padre, era infinito. Y Él como un ser infinito pagó mi cuenta infinita. Si yo lo pago, tengo que tomar un tiempo infinito, que es por toda la eternidad para pagarlo. Entonces nosotros como cristianos muchas veces vivimos en esta mitad de este cuadro, de aquí para acá, en el cuadro. ¿Qué es BR? BR es un bote a remo. Un bote a remo. Ahora, ¿por qué un bote a remo? Se lo voy a explicar. Si el banco me escribiese esa carta, su cuenta ha sido cancelada, usted no debe nada. ¿Cuánto dinero ahora tengo en el banco? Cero. No tengo nada. Se me pagó la deuda. No se me depositó $1,000,000 en el banco. No dice eso, me dice lo que yo debía, se pagó. Ya no lo debo. Pero no tengo nada. Al final de cuentas, no tengo nada. Tengo una deuda cancelada, pero no tengo nada, no tengo recursos. Muchos cristianos viven como si no tuviesen recursos. Tienen sus propios recursos para remar en un bote a remo. Uno depende de su propia fuerza para remar. Claro que tiene algunas ventajas, uno puede ir donde quiere. Si voy para acá, me voy para acá. Tengo mis limitaciones porque pronto me voy a cansar, me voy a desanimar. Si me decido de cruzar el lago Titicaca en ese botecito a remo, a lo mejor nunca llego, porque se me van a agotar mis fuerzas. Pero así, muchos cristianos así vivimos. Entendemos lo que Dios pide de nosotros y con nuestro barquito a remo intentamos con toda nuestra fuerza, le echamos ganas para cumplir. Pero
Aquí, si nosotros vamos a Efesios 3:8, 3:16, encontramos que Dios ha depositado grandes riquezas, riquezas ilimitadas. Podríamos llamarlos recursos ilimitados, que son nuestros. Y están ahí, comprado por Cristo. Las riquezas de la gracia de Dios son las riquezas que pagó nuestra cuenta y después depositó en el banco del cielo, por decirlo así, una cantidad ilimitada, sin fin, más que suficiente para todos nosotros que estamos aquí y por supuesto para cada uno de los que estamos aquí. Y aquí, ya adivinaron, aquí no es un barco a remo, ¿qué es? A vela, ¿no, verdad? Es un barco a vela. Hace 2 días mi esposa y yo estuvimos a la orilla del lago Titicaca y vimos unos barquitos a vela, ¿verdad? No vi ni uno así a remo, para cruzar, por lo menos para cruzar, ¿no? Sin duda habiendo algunos por ahí de remo, por la orillita. Pero vi algunos a vela. Ahora, yo tengo un primo que tiene un bote a vela. Y yo pensé que andar en bote a vela era algo muy fácil. Uno ahí coloca la vela y se sienta nomás a esperar que el viento lo lleve. No, yo quedé impresionado, muy impresionado. Él estaba moviéndose aquí para acá, haciendo esto, haciendo lo otro, aquí, allá. Casi me quedé cansado viéndolo. Cambió un poquito el viento y ya todo de nuevo. Es que le digo eso porque uno podría decir que si uno está en un bote a vela, uno ya no tiene nada que hacer. No es así. Así es la vida cristiana. Nosotros estamos en un bote a vela. Cuando Cristo habló a Nicodemo y le estaba explicando de cómo es esto de nacer de nuevo y también de la vida, la nueva vida. Él dijo que el viento sopla de donde quiere. Nosotros vemos, es decir, no sabemos de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros que somos nacidos del Espíritu y después vivimos a base del Espíritu Santo. Dependemos de ese viento que nos lleva donde Él quiere. No necesariamente donde nosotros queremos, aunque podrían coincidir, y generalmente lo hace, porque Dios nos da tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Pero de todos modos, es como un bote a vela. Y esto significa que tenemos recursos fuera de nosotros mismos. El bote a vela depende de un recurso, un poder que no tiene el hombre dueño de ese bote. Está dependiendo de un poder externo. Así es la vida cristiana. En el día de Pentecostés, ¿qué se escuchó? Un viento recio, ¿verdad? Un viento recio. Ahora, yo le he dicho cosas negativas a la iglesia presbiteriana. Le quiero decir que la iglesia presbiteriana es una excelente iglesia, por si acaso. Porque yo ocupo mi propia iglesia para que cuando digo las cosas negativas, porque no quiero ofender a nadie. Aquí solo ofendo, aquí hay un presbiteriano, no sé si hay otro. Pero la iglesia presbiteriana tiene muchas cosas excelentes. Y yo soy orgulloso presbiteriano, se lo digo así, a pesar de todas las cosas negativas que también nuestra iglesia tiene, como cualquier otra iglesia. Una característica, por lo general, de nuestra iglesia es que nos gusta todo decentemente en orden.
Pero a veces sopla un viento recio que nos mueve el tapete. Un viento recio no siempre deja las cosas así tan ordenaditas como nosotros quisiéramos. Nosotros, como perdemos el control. En realidad, donde está el Espíritu Santo obrando, Él está en control, no nosotros. Él está en control. Y hasta nosotros que creemos que las cosas deben ser así, cuadraditos y ordenaditos y así, ¿verdad? A veces se nos escapa las cosas, ¿verdad? Porque Él está en control y hace las cosas como Él quiere. Pero así es vivir en el poder del Espíritu Santo. Así es. Ser guiado, depender del poder. Ahora, ya le expliqué que ese poder viene nosotros mirando a Cristo. No viene mirando al Espíritu Santo, viene mirando a Cristo, viviendo al pie de la cruz. Y el poder del Espíritu Santo es liberado en nuestra vida. Ahora, vamos a regresar a este lado. Aquí tengo Marcos 4:40. Y en Marcos, capítulo 4, al final, hay una tremenda tormenta. Están los discípulos, están cruzando el mar de Galilea. Y en ese viento, en esa tormenta, se encontraron con grandes apuros. Nos dice, versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y Cristo estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calle, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora, aquí nosotros estamos dependiendo de nuestra propia fuerza, pero a veces nos enfrentamos cosas que nosotros nos damos cuenta, esto es más de lo que yo puedo. Y se nos ocurre a despertar al Señor Jesucristo y pedir auxilio. Ayúdanos, por favor. Aquí esta tormenta está por hundir mi vida. Pero nuestra visión, al no tener ese lado del cuadro, es solamente preocuparse por las cosas físicas de esa tormenta. ¿Qué era? El viento, las olas, el agua que está entrando al barco. Aquí, si nosotros, por ejemplo, estoy sin trabajo, ¿qué es la solución? Un empleo. El que está y ve todo el panorama, él tiene una forma diferente de pensar. No dice que un empleo es la solución para mi falta de trabajo. ¿Por qué? Aquí el Señor Jesucristo dijo que hay dos tormentas. Está la tormenta exterior y está la tormenta interior. Y en el versículo 40 encontramos la tormenta interior. Ellos estaban preocupados por la tormenta exterior. Y sí, era serio, se podrían morir ahí. Pero Cristo, después de reprender el mar y traer paz física, le dice, versículo 40, ¿por qué estáis así amedrentados? Es decir, estáis muertos de miedo, estáis aterrorizados. Ellos realmente estaban aterrorizados. Y les hace la pregunta, la segunda pregunta, son dos preguntas. ¿Por qué estáis aterrorizados? Y en segundo lugar, ¿por qué no tienes fe? Es decir, había una tormenta exterior, pero en realidad lo que Cristo veía también era la tormenta interior, la tormenta aquí.
Nosotros queremos que Dios le dé solución a la tormenta exterior. Falta de empleo. Pero esa tormenta interior nos muestra una deficiencia en lo interior. Y muchas veces lo que Dios hace es que Él mantiene esa tormenta exterior y hace que continúe. Nosotros seguimos orando, Señor, quita esta tormenta, quítalo, por favor, quítalo. Y Él está preocupado por cambiar lo interior. ¿Cuál es la actitud que ve todo este panorama? Su actitud es la siguiente: Señor, tú me has traído esta gran prueba, estoy sin empleo. A lo mejor tú tienes un propósito en mi vida interior durante este tiempo que estoy desempleado. Estoy viendo que dentro de mí existe esto y esto. Estoy viendo cosas dentro de mí como resultado de esta tremenda prueba que me asustan. Estoy viendo que hay una tormenta interior que viene por mi falta de fe, por mi falta de depender de ti y los recursos que tú me ofreces. Señor, haga tu voluntad en mí. Haga tu voluntad en lo interior de mí. Y si después que haces eso, ahora quieres darme un empleo, te lo agradecería muchísimo. Es que si uno ve todo el cuadro, uno se da cuenta que esos problemas, esas pruebas no vienen sin un propósito espiritual. Vienen con un propósito y vienen a propósito de parte de Dios. Porque Él quiere perfeccionarnos y Él necesita que nosotros veamos cómo somos. Nosotros somos de una manera cuando todo está así bien bonito, todo tranquilo. Es fácil ser muy espiritual, todo está tranquilo. No es tan fácil cuando las olas del mar y el viento y el barco parecen hundir. Ya no es tan fácil. De repente ya no nos damos cuenta, no somos tan espirituales como pensamos. Dios usa las pruebas para revelar realmente cómo somos en lo interior, no cómo aparentamos cuando todo está bien. Entonces nosotros necesitamos ver todo el contexto. Ahora, si nosotros vamos a estos dos versículos, vamos a Efesios, de regreso, yo estoy ahora en Marcos, pero vamos de regreso a Efesios. Y en el versículo 8, en la parte última, la última parte del versículo, habla del Evangelio y dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él aquí probablemente está pensando de cómo él había perseguido la iglesia, muchas otras cosas. No es de la misma manera como en 1 Timoteo 1:9, donde él dice al final de su vida, yo soy ahora el pecador más grande. Está acordándose de su pasado y todo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Y aquí él explica el cuadro completo del Evangelio. No es solamente que pagó nuestra deuda, ¿verdad? En el 1:7 nos dice que esas riquezas de la gracia de Dios pagó nuestra deuda. Aquí el Evangelio es un Evangelio completo. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué significa inescrutables? Es como entrar
así en una cueva. Y uno espera ver luz al final. Entonces comienza a caminar para ver luz, pero no ve luz. Entonces uno sigue caminando para ver luz y no ve luz. Entonces camina más y más y más y más y jamás ve luz. Porque esa cueva es interminable. Así son las riquezas, dice el apóstol Pablo. Así son. Uno comienza a entrar a esas riquezas y ve más riquezas. Entonces uno entra más y ve más riquezas. Y entra más y ve solo más riquezas y más riquezas y más riquezas. Las inescrutables riquezas de Cristo. No solamente en cantidad, sino en nuestra comprensión y capacidad de comprender esas riquezas. En el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Muchas cosas, pero aquí en ese versículo, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y así continúa. Entonces aquí están esas riquezas. Son esos recursos que nosotros tenemos para la vida cristiana. Y son ilimitadas. Pero ¿sabe qué? Dios trae una prueba en nuestra vida. Y aquí vamos a ver una prueba. Ahora, el capítulo 4, 5 y 6 tiene que ver con relaciones interpersonales. Capítulo 1, 2 y 3, lo que Dios ha hecho, su gracia, esas riquezas compradas por Cristo. Riquezas ilimitadas. Ahora, en el comienzo, Él va a decir que hay una cosa que va a probar toda relación personal. Y se encuentra en el versículo 3. ¿Sabe que aquí lo tengo al revés, lo voy a tener que cambiar. Este es 3 y este de aquí es 2. Esto es 4.2, esto es 4.3. Y en el 4.3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Va a venir una prueba en toda relación. Esa prueba va a poner a prueba esa relación. Va a venir discordia. Va a venir pleito. Va a haber un choque, ¿verdad?, entre dos personas. Y la solución es unidad. Nosotros queremos resolver ese choque, esa discordia, esa guerra, si uno quiere decirlo así, entre dos personas, o entre dos grupos de personas, o dos países. Pero aquí está más en el contexto personal. Y nos dice que la solución va a ser paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros queremos paz, queremos concordia, queremos que las cosas se solucionen, que haya así un entendimiento. Ese entendimiento aquí lo llama unidad. Y nos dice a quién pertenece esa unidad que lleva la paz. Dice, solícitos en guardar la unidad. La palabra tiene solo 3 letras, pero es importantísimo. La unidad del, que significa que le pertenece ¿a quién? Espíritu. Porque es el Espíritu siempre que toma lo que está aquí. El Espíritu Santo toma estas riquezas y los baja aquí. El Espíritu Santo es el que toma lo de Cristo y lo hace una realidad de nuestra vida. Entonces va a venir
un choque, va a venir una confrontación entre dos personas. Y la paz que tanto anhelamos, esa paz le pertenece al Espíritu Santo. Pero es nuestro y vamos a ver cómo en un momento. Pero imagínese un hombre rico que es millonario. Tiene millones y millones y millones. Y usted va y lo visita en su casa y está desayunando y tiene un vaso de agua. Y después para el almuerzo tiene un vaso de agua y un pedacito de pan. Y de noche, un vaso de agua. Uno dice, Señor, usted se está muriendo de hambre. Y usted es un hombre riquísimo. Usted tiene todo tipo de recursos. ¿Por qué se está muriendo de hambre? Le dice, mire, voy a tener que confesarle algo. No le diga a nadie, pero yo no sé cómo escribir un cheque. No sé cómo escribir un cheque. Me han dicho que yo tengo millones en el banco, pero yo no sé cómo escribir un cheque. Me estoy muriendo de hambre. Imagínese. ¿Sabe que hay cristianos que se están muriendo de hambre? Ahí están en su bote a remo, remando como locos, yendo para aquí y para allá, ¿no verdad? Tienen todo tipo de... Es que ahí en su bote, ¿no verdad? Dios le pagó toda su deuda. ¿Cuántos recursos tienen? Cero. Cero. ¿No se dan cuenta que son riquísimos? Que tienen todo tipo de recursos para la situación que fuera. Ahora, la situación que fuera, aquí en la última mitad de Efesios, son las relaciones personales. Aquí tenemos todos los recursos que nosotros necesitamos para toda confrontación, lo que fuera. Para esa unidad, para esa solución. Pero nos dice que esa unidad, esa solución, tiene 4 elementos. Y necesitamos saber escribir un cheque para que nosotros podamos conseguir esos 4 elementos. Y les voy a decir algo, no existe ninguna confrontación entre dos seres humanos o grupos de seres humanos, de lo cual estas 4 cosas no lo va a solucionar, ni siquiera una excepción, ni una excepción. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Pero tenemos que saber escribir cheques escribir cheques para bajar esos recursos a nuestro corazón. Acuérdese en el ojo de quién es la viga cuando hay una confrontación. No es en el otro. Ahí está la paja. No, yo pensé que fulano de tal o qué sé yo, ¿no? Especialmente en la política y todo eso, siempre le culpamos a los otros. La viga lo tiene el Imperio del Norte. La viga lo tiene, ¿verdad? Los chilenos que nos quitaron la salida al mar. Ellos tienen la viga. Paraguay que nos quitó una parte del Chaco, ¿no? Ellos todos tienen la viga, nosotros tenemos una pajita. Así somos, por naturaleza. Cuando hay confrontación, es mi corazón, que Dios quiere que yo me preocupe. ¿Dónde está la viga? No donde está la paja. Y me dice que con estas 4 cosas, de lo cual tengo en forma ilimitada, se soluciona toda confrontación, sin excepción. Especialmente si esas 4 cosas están en ambos lados, pero no necesariamente en ambos lados. Si solamente está en un solo lado, generalmente se soluciona esa confrontación. Entonces, ¿cuáles son? Están en versículo 2. Con
¿Cuánta humildad? Toda. ¿Verdad? ¿Por qué cuando comienza estas 4 dice toda? Está diciendo, ¿sabe? Hay un lugar donde nosotros tenemos recursos ilimitados. Ilimitados. No mucha humildad, no algo de humildad, toda humildad. Aquí nosotros tenemos un recurso que no tiene límite. Toda humildad. Quiero dar una ilustración que nos ayuda a entender un poco de por qué esta humildad es tan importante y cómo ayuda también a resolver conflictos. Nosotros los pastores que estamos aquí tenemos un gran privilegio de casar a parejas, ¿verdad? Es un gran privilegio. Y cuando se me viene una pareja y dice, pastor, nos casa, por favor. Yo les digo, claro, con mucho gusto, pero primero yo preciso darle una consejería prematrimonial. Y eso es un requisito que yo siempre doy o pido. Ahora, vamos a suponer aquí hay una pareja. A ver, déjame poner los anteojos. Aquí está Carmen y Rey. ¿O Ray? Ray. Y Carmen. Y yo les estoy aconsejando a ellos, ¿verdad? Un consejo prematrimonial. Y siempre le pregunta a la novia una pregunta que para mí es muy importante. Y generalmente para la novia también. La pregunta es, este varón que está sentado a tu lado, Ray, disculpe hermano, es que estoy acostumbrado a la forma americana de decir ese nombre. ¿Qué capacidad tiene este varón para amarte? ¿Qué capacidad tiene este varón para amarte? ¿Y sabe cómo me contesta ella casi siempre? Este varón me dice que me ama montones. Me ama mucho. Entonces yo le respondo, ¿sabe? Eso no fue exactamente la pregunta, ¿no? Yo no pregunté lo que él dice. Yo pregunté, ¿qué capacidad tiene este varón para amarte? Ah, bueno, me dice, yo no sabía que eso se puede medir. Claro que se puede medir. Claro que sí. Se puede medir haciéndose una sola pregunta. ¿Es este varón un orgulloso o es humilde? Disculpen. Que le use como ilustración aquí. Pero todos nosotros lo aplicamos. No estoy hablando a ellos dos. ¿Es él un orgulloso o es humilde? Me dice, no entiendo. ¿Cómo eso me ayuda a medir su capacidad para amarme? Bueno, le digo, mira, para entender eso necesitamos entender algo en cuanto a lo que es humildad. Porque humildad no es andando diciendo, ¿sabe qué? Yo no soy nadie, yo no tengo valor, yo no puedo hacer nada, yo soy gusano. Eso no es humildad, eso es un complejo de inferioridad. Eso era complejado. Eso no es humildad. ¿Sabe que el Señor Jesucristo era sumamente humilde, pero él andaba con la frente en alto, con dignidad, como debe ser con todo ser humano, no importa cuál sea su situación social o lo que fuera, con dignidad. Y Cristo caminaba con dignidad en medio de profunda humildad. ¿En qué consistía la humildad del Señor Jesucristo?
La humildad del Señor Jesucristo consistía no en rebajarse a sí mismo, sino en elevar a otros a su alrededor, en darle preferencia a la otra persona, en colocar al otro primero. Eso es humildad, verdadera humildad. Aquí también en Bolivia creo que tienen una señalización del tránsito que dice ceda el paso. Podría colocar ahí simplemente sea humilde. Dele chance al otro después tú. No sé aquí, pero en la Ciudad de México, donde hay 30 millones de personas y donde hay millones de carros, ¿verdad? Cada uno cree que tiene la preferencia. Yo primero, a ver si tú puedes. Y si yo soy más grande, entonces yo tengo la preferencia y cuidadito si tú te metes ahí enfrente, ¿verdad? La jungla de el más prepotente y poderoso, ¿verdad? El que puede. Pero en realidad esa señalización no dice los más grandes primero y los más chicos después. Dice que todos debemos ser humildes y dar la preferencia al otro. Pero no somos humildes, por eso es el problema. Ahora, habiendo entendido eso, le quiero decir lo siguiente. Bueno, primero, antes de decir lo siguiente, ¿qué es amor? Amor es poner al otro primero. Disculpe, perdone. Eso es lo que dije que era la humildad, ¿no es cierto? Eso es lo que acabo de decir, es la humildad, poner al otro primero. Entonces, ¿qué es amor? Amor es poner al otro primero. Sí. En Filipenses 2 nos dice que Cristo se humilló a sí mismo, se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta la muerte de cruz. Ahí uno podría decir que Cristo nos amó hasta lo sumo, hasta muerte de cruz. Y otros pasajes lo dicen. Uno puede intercambiar humildad y amor en muchas circunstancias, aunque amor es más que humildad, pero uno podría decir que el mismo corazón de amor es humildad. Entonces, alguien que es humilde, que tiene un poco de humildad, tiene esa capacidad para amar, porque tiene esa capacidad para colocar al otro primero. El orgulloso se pone primero. Yo soy más grande, yo tengo más poder, entonces yo voy primero, ¿verdad? Estoy hablando en el carro, ahí en el tránsito. Yo primero, porque yo puedo. Y a ver si tú puedes, eso es cosa tuya, eso es tu problema. No es mi problema. Pero en matrimonio a veces somos así. No, eso es tu problema, a ver cómo tú lo resuelves. Yo ya sé lo que yo voy a hacer. Eso es orgullo. Eso es falta de humildad. Si una persona tiene un poco más humildad, ya estoy haciendo pedazos mi Biblia, voy a tener que comprar otra. Chispas. Bueno. Si uno tiene un poco más humildad, tiene más capacidad de amar. Y si uno tiene aún más capacidad o más humildad, tiene mayor capacidad para amar, porque se va a preocupar de la otra persona. Entonces, aquí nos dice, ¿cuánta humildad? Toda humildad. Así como la humildad del mismo Señor Jesucristo, lo cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso es lo que le va a decir después a los maridos. Pero ese amor es el resultado de humildad. Si nosotros queremos más amor en nuestra vida, por aquí tenemos que empezar a pedirle a Dios,
hágame humilde. Dios jamás le dio ni siquiera esta cantidad de amor a la persona si no le da también esa misma cantidad de humildad. Primero nos hace humilde, después nos da amor. El uno depende del otro. Y así siempre es en la vida cristiana. Ahora voy a escribir un cheque. ¿Cómo escribo un cheque sobre el banco del cielo? Y ahí le pongo, cuando ahí dice la cantidad, y le pongo toda la humildad de todo el universo. Como si estuviera escribiendo un cheque. Todo el dinero de todos los países del mundo. Toda la humildad que existe. Yo lo necesito. En realidad, yo no sé, porque no conozco Bolivia, aunque nací aquí no conozco Bolivia. Conozco mucho más a Chile, donde viví, más bien en México, donde viví en la ciudad más de 20 años, la Ciudad de México. Pero puede ser que el boliviano sea un poco como el mexicano, no sé. Pero en México se dice que el mexicano es como un cangrejo. Los mismos, estoy hablando de los mexicanos, hablando de ellos mismos. Ellos dicen, nosotros somos como cangrejos. ¿En qué sentido somos como cangrejos? Bueno, coloque una docena de cangrejos en un balde. Cada cangrejo busca de salirse del balde. Y todos los otros cangrejos le están tirando para abajo para él subir. Así son, y los cangrejos, pongan unos cangrejos en un balde, se tratan de salir, pero ya cuando uno está casi por salir, los otros le agarran de las patas y ellos tratan de salir. Porque todo quiere ser primero. Eso de humildad. Aquí en el libro, hacia el final, en el capítulo de humildad, tiene 4 capítulos ahí, de la humildad, y tiene un examen. Solo quiero leer, hay 20 preguntas, pero en la página 242 hay 2 que yo quiero que nosotros veamos. Y son 2 preguntas que son como los cangrejos mexicanos. Esto lo escribí estando en México. Claro que también estaba pensando de mí mismo, porque soy así también. Y la pregunta 9, en 242, dice, el orgulloso desea ser exitoso. Todo orgulloso desea el éxito para él, para sí mismo. Mientras que el humilde está movido a ser fiel a otros, servir a los otros para que ellos sean exitosos. Los celos, la envidia, todo eso viene del orgullo. El 10, el orgulloso desea su propia promoción. El humilde desea promover a otros. Y realmente se alegra cuando ve otro con cierto éxito. Los cangrejos no son así. Los cangrejos somos unos orgullosos. Somos envidiosos. Y esto sucede hasta en la iglesia, especialmente entre líderes. Muchos pleitos entre líderes. Le dieron un pequeño aumento de sueldo a ese líder, ¿por qué no me lo dieron a mí? Le dieron así un pequeño puesto un poquito mayor. ¿Por qué le dieron? Yo soy el que lo merecía. ¿Verdad? Yo soy el que lo merecía.
Entre líderes, yo lo he visto, como no he vivido aquí, no puedo juzgar. Yo estoy hablando de mexicanos, ¿verdad? Usted tendrá que decir si eso sucede en sus iglesias o no. ¿Verdad? ¿Que somos cangrejos? ¿Orgullosos? ¿Envidiosos? Queremos y promovemos nuestro propio éxito y no estamos preocupados del otro. La solución está aquí. La solución está aquí. Pero después dice, tengo que preguntar, ¿cuánto tiempo olvidé de eso? Está bien. Yo tengo 5 minutos. Bien. Nos dice después, y mansedumbre. Ya hablamos de humildad, ¿verdad? Tenemos que escribir un cheque. El cheque es el Evangelio. El cheque comienza, tiene 1, 2, 3. El Evangelio tiene 3. El cheque tiene 3 partes. El primero es de reconocer que la falta de humildad, es decir, ser orgulloso, es un pecado. Que mi falta de humildad aquí es pecado. Es una viga en mi ojo. Y por lo tanto debo arrepentirme. El Evangelio siempre comienza con arrepentimiento. Escribir un cheque en las riquezas y recursos del cielo comienza siempre con arrepentimiento. Porque mi falta de ese recurso es un pecado. Mi falta de humildad es un pecado. En segundo lugar, reconocer que en Cristo existe toda esa riqueza. Y en tercer lugar, apropiarme por fe de eso que es prometido. A nosotros se nos ha prometido aquí humildad. Así se escribe un cheque. Se escribe un cheque también para mansedumbre. En algunas traducciones se traduce mansedumbre aquí a tiernura o ternura. Ternura. Así es, ¿no? Una persona tierna tiene ternura. Ahí estamos, ya. Tengo que darme un pequeño clase de español. Para que no lo digan portugués. Dice ternura, ¿por qué? Porque mansedumbre es responder a la agresión con ternura. Responder a la agresión con ternura. No responder a la agresión con agresión. Eso es mansedumbre. Y voy a concluir contándole algo que nos pasó no hace tanto. Mi esposa y yo fuimos expulsados de Brasil. Porque no le entendía la embajadora brasileña en México, donde vivíamos cuando nosotros pedimos la visa. Ella nos dijo, mira, algo muy importante es, cuando usted va a Londrina, donde va a vivir, usted tiene que registrarse con la Policía Federal. Y es sumamente importante, tiene que hacerlo en los primeros 30 días. Y cada vez que usted saca una nueva visa, tiene que hacerlo. Ella dijo que nos había dicho eso, pero no me acordé. Entonces en Londrina me registré, pero el próximo año, como ya me había registrado, no lo hice. Y tenía una nueva visa. Cada año se renovaba la visa. Cuando llegamos al aeropuerto, saliendo de Brasil para ir a México, la Policía Federal dijo, ¿usted no se registró en Londrina? Y dije, claro que me registré el año pasado. No, pero este año cuando usted renovó la visa, usted no se registró. No sabía que tenía que registrarme de nuevo. Cada vez. ¿Sabe? Esto es muy serio. Para comenzar, solo para comenzar, la multa es $500 cada uno, $1,000 el total. O ser expulsado de Brasil. Usted cuando regresa a México ahora, tiene que ir a ver la embajadora brasileña en México y ver lo que ella dice.
a ver si puede regresar. Entonces fuimos con la embajadora, una persona muy difícil. Y no le voy a, porque por el tiempo no le puedo decir todas las cosas que sufrimos con ella, muchas cosas sufrimos con ella. Y le dije, ¿sabe qué? No nos registramos con la Policía Federal este año, nos registramos el año pasado. Y sabe que ahora tenemos una multa y venimos para que usted nos ayude. Dijo, ¿sabe qué? Usted no puede regresar a Brasil con esta visa. En eso me acordé que tenía una visa de turista que duraba 5 años, que todavía estaba vigente. Entonces se me ocurrió decirle, sí, pero puedo regresar con mi visa de turista, ¿no es verdad? Porque todavía está bueno. Usted no me está entendiendo. Usted no puede regresar ni con esta visa, ni con la otra visa, ni con ninguna visa, ni ahora, ni nunca. Usted está expulsado de Brasil. Acababa de comprar un apartamento, un carro. Lo acabo de perder todo. El Espíritu Santo me tapó la boca. Lo único es porque mi reacción normal habría sido, ¿cómo se le ocurre hacer una de estas? De responder en forma agresiva, porque la forma que ella lo dijo fue muy agresiva. Y solamente yo creo que el Señor me dio las palabras, porque le dije, señora embajadora, usted tiene todo el derecho de expulsarnos porque nosotros no cumplimos las leyes de Brasil. Nos miró así, sorprendida. Un silencio, un momento, entonces dijo, ¿usted tiene a alguien allá en Brasil que pudiera pagar esta multa? Sí, dije, hay un pastor que se encarga de todos nuestros asuntos financieros. Miren, hagamos lo siguiente. Mándale el dinero, son $1,000, 7,000 pesos bolivianos. Y él tiene que ir al Banco de Brasil. Solamente en ese banco puede pagar esta multa. Que pague la multa, le van a dar 2 comprobantes, la de su esposa y la suya. Que ese pastor mande ese comprobante a usted entonces regrese conmigo. Yo voy a asegurar que usted regrese a Brasil. ¿Qué hizo la diferencia? Una respuesta de mansedumbre. Una respuesta de mansedumbre. Que solamente el Señor puso en mi boca. Porque yo no soy por naturaleza manso. Pregúntale a mi esposa. Ahí concluimos. Regresamos a la tarde.